Bueno, no hacía falta traer moderador desde el Chaco, así que yo quiero agradecerles mucho, mucho a María Fernanda, a Ceci y a los organizadores de este ciclo, poder estar acompañándolos a todos esta mañana y el lujo de estar con dos amigas y dos escritoras que admiro mucho. Y bueno, abrimos un diálogo, si les parece bien. No sé si quieren empezar leyendo algo o si quieren... no quieren empezar leyendo algo. Bueno, yo esta mañana les hice mail a las dos, lleven algo para leer, pero no traje. Bueno, está bien. Yo les traje, total. Yo les traje, pero bueno, entonces si no empezamos con eso, que a mí siempre me gusta que empecemos leyendo, pero podemos empezar conversando. El tema de la mesa es un tema que es como una conversación que venimos sosteniendo. Cierto. Es como una conversación que venimos sosteniendo en estos meses y en estos años con ellas, porque bueno, venimos conversando de esto en distintos lugares, en distintas mesas. Por ejemplo, sobre este tema de conversar a raíz de la literatura sobre temas que no son tan fáciles de conversar con los chicos en la escuela o con los chicos en la casa. En el Nordeste hay un escritor muy interesante que les recomiendo, se llama Orlando Van Bredam, y él siempre dice que la literatura es una excusa para conversar sobre las cosas que nos pasan. Y bueno, sí, como dice Mempo, hagan la prueba. En esa conversación espontánea que se da después de la lectura y que es siempre asociativa, el gesto del lector es siempre asociativo, bueno, es una oportunidad la literatura que trata de ciertos temas para poder conversarlos. Así que bueno, yo les voy a dejar la palabra a ellas para ver que nos cuenten qué estuvieron pensando sobre este tema y después vamos a ir haciendo preguntas. Vamos por orden alfabético, como dijo, y Bombara empieza con B larga, así que te toca. Listo. ¿Qué pasa con conversar de temas difíciles o escribir de temas difíciles? ¿Qué son temas difíciles? No creo en la frase temas difíciles. No creo que... Sí creo en la dificultad de, ¿no?, de entablar una conversación, de animarnos a preguntar, pero no en que de antemano, desde el momento de placer, de encuentro con la escritura, por ejemplo, uno se predisponga hacia un tema como diciendo, este es un tema difícil, ¿no? Y me parece que en la lectura tampoco, me parece que esto sucede en todo caso después de leer, sí hay que convidarlo a leer, decir, uy, esto me va a traer una dificultad, quizás. Pero a mí, yo creo en los desafíos. Yo creo en los desafíos. En este momento creo, hay una pregunta que viene hace años sonando y que a mí siempre me desafía y es si sabemos quiénes somos. Esa es la pregunta que a mí me vuelve una y otra vez en las distintas novelas, porque creo en la identidad como algo en proceso, siempre en construcción, y creo que en este pasaje de la infancia a la juventud es como la pregunta. Y como adultos que queremos entablar esas conversaciones, si estamos dispuestos a escuchar quién es el otro, si realmente estamos dispuestos a hacer lugar a esa palabra de un otro diferente, si en esa diferencia no está lo que el escudo que ponemos, que es decir, esto es un tema difícil, ¿no? En esa dificultad nuestra para escuchar, en este de conversar sobre las cosas que nos pasan, sobre las cosas que les pasan a los chicos, si estamos dispuestos y dispuestas a realmente escuchar lo que les pasa, a ponernos en ese lugar y desde ahí construir juntos la conversación, porque a veces no está en el chico, está en el chico la disposición a hablar, pero se callan porque piensan que no van a ser escuchados por el adulto, por el docente, por los padres. Entonces, me parece que ahí está la pregunta, no sé.
Bueno, hola, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a ustedes por estar y a ustedes. Me parece que el tema de hablar, de conversar, es uno de los temas que más me apasiona y que más me cuestiono. Hay algo de la necesidad de que nos hablen crucialmente, decía alguien, ¿no? Como soy muy mala citando nombres y todo eso, parece que estuviera robando todo el tiempo porque no me acuerdo nunca los nombres. Pero que nos hablen crucialmente, que nos digan algo que nos sacuda. Y algo que nos sacuda muchas veces es algo que nos hace cuestionarnos y preguntarnos a nosotros mismos. Creo que pararse frente a un niño o frente a un adolescente es aún más difícil. Desde un lugar de yo tengo todas las respuestas o yo tengo todas las certezas es lo que no funciona. Y a lo mejor nos dijeron que eso era conversar con un joven y creo que no es así. Me quedé pensando en lo que dijo Mempo de un adulto confundido no puede contener a un niño o a un joven, lo cual es absolutamente cierto, pero no es lo mismo estar confundido que no saber todas las respuestas. Uno puede abrir esas dudas frente a los jóvenes o a los niños y hay que estar dispuesto a estar entero ahí con ellos y a sentirse desafiado por ellos, a sentirse cuestionado por ellos, a que nos hagan preguntas que no sabemos y poder conversar. Y eso es lo que me parece que es lo que más difícil nos resulta a veces, porque eso es estar expuesto. Eso cuesta con cualquiera, no solamente con los jóvenes o los niños, cuesta con otra persona no saber, no estar desarmado en cierto sentido para poder conversar y poder hablar de los sentimientos, poder hablar de las emociones, poder hablar de la confusión, poder hablar de todas las cosas que nos pasen y estar dispuestos a que eso sea así, y eso no significa no poder contener, porque la contención tiene que ver con el amor. Uno puede estar muy amorosamente confundido también. Claro. Y frente a los jóvenes y a los niños muchas veces pasa eso, preguntan cosas que no es que hay temas difíciles para cualquier edad. El tema difícil es el que te pone a vos en cuestión y te hace preguntarte. Yo no tengo, me pasa, voy mucho a escuelas a hablar con los chicos y a veces me hacen preguntas que además yo siempre les digo, pregúntenme lo que quieran, no tiene que ser específicamente sobre los libros, porque conversar es eso, es estar ahí, es tener el corazón abierto y es estar dispuesto a que el otro te pregunte algo que te sacuda totalmente. Y me hacen cada pregunta que yo lo único que cada vez que voy, cuando voy a entrar, es me encomiendo, no sé a quién, porque no tengo específicamente un Dios, pero sí me encomiendo a una especie de ángel de la guarda disfrazado, puede ser cualquier cosa, pero algo que me ayude a contestar desde mi centro más verdadero y a no tratar ni de manipular, ni de mandar un mensaje, ni de decir algo que al otro, sino simplemente estar ahí tal como soy, con todas mis fallas y mis aciertos, y entregar eso en la conversación. Y no falla nunca. Los chicos se dan cuenta en el instante en que me paro y les contesto un par de cosas que yo estoy parada de ese modo delante de ellos. Y cuando pasa eso, pasa algo que siempre salgo así, con una sonrisa hasta acá, feliz de haber hablado con ellos y de haber podido compartir ese rato, porque cuando me abro yo, se abren ellos. Eso nunca me pasó otra cosa que no fuera esa. Y además, viste qué lindo es ese momento previo, ¿no? Donde hay un silencio y vos decís, me están escaneando. Sí, te escanean. Están viendo si realmente llego acá así. Sí. Y estoy acá. Y en ese momento, y después empiezan a aparecer las preguntas. A veces, eso sí me gustaría decirles, a veces esos silencios previos no les tienen que generar ansiedad a los adultos. Sí. Es como, está buenísimo que suceda ese silencio previo para que después... Sí, igual a mí se me sale el corazón por las orejas cuando en ese silencio previo, cuando estoy recién parada. A veces son un montón de chicos y me están mirando y yo sé que me están escaneando y yo tengo mi mejor voluntad y después y saber que eso alcanza o que eso es lo máximo que puedo hacer para empezar. Y uno está ahí y siempre está bueno decir no sé, ¿no es cierto? Sí, decir no sé, decir... Porque además uno llega con un texto que tardó en elaborar años. Y ellos se dan cuenta que, en la conversación se dan cuenta que uno les llevó años. Y que las respuestas que obtengan ahí espontáneas quizás no son tan diferentes de las que puedan escuchar en otro lado o elaborar ellos mismos, ¿no? Y ahí es como me dijo una chica en una escuela el año pasado, no sos beige.
me dijo. Yo No sos pensé beige. que los escritores eran marrón clarito. Ajá. Y vos no sos beige. Y me encantó. Me Sí, encantó. claro. Sobre todo no ser beige está bastante Está bien. bueno. Sí. Tengo una pregunta para hacerles que tiene que ver con el tema de la mesa y es que si creen que quedan temas que todavía no se pueden tocar. Estaba anunciado como tema de la mesa el tema de los tabúes. Ujú. Y supongo que se referirán a, sobre todo, censuras internas, más que a, no sé, lo que te pueda sugerir o no un editor. Ustedes, hay cosas que en su literatura todavía no saben si poner, si puede entrar, si no puede entrar, sobre todo si va dirigida a chicos o si va dirigida a jóvenes. A mí, yo tuve la suerte quizás de que Piedra, Papel o Tijera, que fue mi primera novela para jóvenes, yo no la escribí para jóvenes, entonces no tuve ese tema, yo no pensaba que era para jóvenes, entonces mandé con todo lo que apareció como necesidad del relato, lo que yo fui entendiendo que tenía que pasar, en esa manera que tengo de escribir, que es bastante inconsciente, por lo menos las primeras versiones, y que después aprendí a corregir, pero... entonces no tenía un tema de ningún tipo de censura. Cuando después, bueno, las editoras decidieron que era para jóvenes, fue todo un descubrimiento para mí. Después empezó este recorrido de ir a las escuelas, de hablar con los chicos, de ver lo que pasaba, que fue todo otro tema. Durante años, después yo seguía escribiendo para adultos cuentos cortos. Y cuando volví a querer encarar una novela que esta vez sí pensé que era para jóvenes, de todas maneras la empecé escribiendo pensando que en algún momento se podía ir de registro hacia adultos, que yo no tengo un control sobre el material. Realmente no lo tengo. Entonces yo no sé si esa novela iba a terminar siendo para adultos, dependía de cuánto se complicara, que fue Los ojos de la noche. Bueno, en el medio estuvo El jefe de la manada, que sí fue pensada para chicos porque se lo iba leyendo a una sobrina mía que está en la dedicatoria y ella estaba muy interesada. Pero aún ahí pensaba, en cualquier momento puede pasar algo que yo diga, bueno, esto capaz no es para chicos. Pero en verdad no, me parece que eso es algo de lo que conocen más los editores que yo. Yo me debo a lo que estoy contando. Sí me pasó ahora con Piedra, Papel o Tijera de encontrarme con maestras que me dicen no lo puedo dar. Me pasó que una editorial en Italia no lo quiso sacar porque por todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Y ahí aparecen los tabúes que en realidad son de los lectores, ¿no? O sea, como el tabú aparece cuando alguien te dice yo no puedo leerles a los adolescentes que tengo un libro con estas escenas, o no puedo leerles un libro que tenga como contexto histórico la dictadura, porque van a surgir preguntas que no tengo ganas de contestar. Viste que es desde los adultos. Es desde los los adultos. Sí me pasó de que lo leyeran jóvenes que para mí eran muy jóvenes, de 13 años, por ejemplo, pero ellos mismos entienden hasta un punto y lo que no entienden, no lo entienden y tampoco es un gran problema. Y si preguntan, el que tiene que estar dispuesto a enfrentar esas preguntas es el adulto. Sí. Los jóvenes no. Sí. Así que no, pero me imagino que debe haber temas que no son aptos, obviamente hay temas que no son aptos para menores, pero no parecería que me aparecen. Bueno, digo, hablando de la sexualidad, por ejemplo, hay algunos modos de narrar la sexualidad que no son para niños, pero bueno, no es lo que me pasa a mí. Tiene que ver con el modo, ¿no? Con siempre la forma tiene que ver con el modo. Porque eso es lo capital, la forma de contar. Siempre tiene que ver con el modo, no con el tema en sí, sino la forma. Porque la cosa más inocente puede estar contada de una manera totalmente perversa. Eso depende de otras cosas, ¿no? Me parece. Sí. Pensamos, es muy aburrido. Pensamos igual, hay muchos puntos de conexión. Yo me concentro en lo que voy escribiendo. No puedo evitar ser tomada por los personajes. Y después elijo
presentar primero esos textos en colecciones para jóvenes porque me encantan los jóvenes como lectores. A mí también. Me encanta el modo en que se comprometen con lo que leen, cuando dejan que eso también a ellos los tome, cuando se dejan llevar por la emoción y incluso cuando se enojan con lo que leen, cuando lo cuestionan también desde ese lugar, cuando se ven pulsionados a tirar el libro, a decir, no, esto que hizo, me ha pasado, que de llegar y que un grupo de chicas me hayan interpelado enojadas por las decisiones que tomé. Y para mí como autora eso es un logro, porque con palabras, o sea, con palabras y espacios en blanco, generar enojo es un logro. Yo creo que todo es capital el modo en que uno elige para narrar. Y después vengo a las editoriales diciendo, ¿esto será para jóvenes? ¿Esto encuadra dentro de lo que es nunca sé bien qué es la literatura juvenil. No tengo... entonces ahí es donde... Y hasta ahora me han dicho sí. Entonces está bueno. En esta última novela incluso los personajes... el más joven no es tan es joven, pero... Quería hacer una mención justamente para poder conversar sobre esta novela que va a salir, que es muy interesante, sobre todo porque transcurre en un universo que no conocemos mucho, que es el universo de la gente que trabaja en la ciencia, el universo de los laboratorios, del pensamiento científico. Pero incluso en esa novela, que además está contada con mucho diálogo, muy visual, mucho diálogo, hay temas complicados. Hay temas complicados. Hay una, por ejemplo, y un tema que uno no diría que no es un tema de jóvenes, una pareja ante la circunstancia de no poder tener hijos, por ejemplo, y todo lo que les pasa respecto de eso. Y sí, ahí hay temas que uno diría, bueno, son temas complicados para el tratamiento. Sin embargo, están ahí. Ahora, quería preguntarle sobre el registro, porque Piedra, Papel o Tijera, que a mí me tocó premiar en 2012 como jurado de Alija, está hecha, después yo escuché que vos dijiste que no la habías pensado para jóvenes. Y realmente está escrita de una manera muy distinta que la otra que sí pensaste para jóvenes. Sí, la otra parece como mucho más visual también, mucho más visual, más lineal también, sin tanto intertexto, no sé, quería preguntarles eso sobre todo, si piensan que cuando piensan en jóvenes, piensan más visualmente, si piensan que ese público tiene que ver, si están pensando en algo que se pueda traducir a lo visual. Es que yo pienso así. ¿Qué voy a hacer? No, y yo creo que también, vos decís que Piedra, Papel o Tijera no es visual, yo creo que también es muy visual. Es más compleja la estructura, pero eso no tiene que ver con, si mis cuentos para adultos y mi novela para adultos también son totalmente visuales y yo creo que es mi forma de escribir, que es así. Lo que pasa es que en realidad yo como no planeo las estructuras y el relato me va pidiendo, yo siento que voy por un lado, escribo de esa forma tan llevada, no sé cómo decirlo, es como si tuviera una especie de archivo con cajoncitos que se abren y sueltan cosas, imágenes, muchas imágenes siempre, hasta las emociones son visuales en mis textos, me parece. Y eso hace que les gusten a los jóvenes, pero no es porque que lo haga yo para gustarles. Me parece que es al revés. Nosotras en eso sí trabajamos muy distinto, porque yo antes... Vos estructuras todo. Yo me armo la película completa, veo la película, y recién cuando tengo una película entera, empiezo a pensar cómo contar, cómo bajar eso y cómo contar. Entonces estructuro las novelas y me encanta
armar el esqueleto y probar distintas cosas y experimentar. Eso de científica que sos. Y disfruto de eso, disfruto con sutilezas que no le importan a nadie, como si es simétrica, si es cosas que disfruto yo sola, porque siento realmente que el espacio de escritura es un juego a solas divino, y sin embargo todo lo pienso como en imágenes, y la estructura viene después y le da como un juego que yo disfruto y que no estoy pensando en los lectores, en realidad, porque no sé si va a llegar al lector todavía. Claro. Todavía no sé si me lo va a aceptar alguien para publicar, y lo hago sin que me importe demasiado eso. Cuando alguien me pide, es un problema para el que me lo pide, porque yo no sé cuándo voy a terminar, claro. No sé cuándo va a estar listo, no sé cuándo va. Pero me parece que tengo que pasar por ese proceso de disfrute. Se nota eso en lo que guarda un caracol, porque, por ejemplo, Paula usa fragmentos de una tesis o de un libro científico, que tiene todo que ver con lo que está pasando en la trama de la novela, y que se intercala con eso, con las partes narrativas. Ahora, eso quería preguntarles, ¿cómo hacen jugar otros textos que no tienen que ver con lo que están narrando? Si les gusta, por ejemplo, en Piedra, Papel o Tijera se juega con textos poéticas de otros autores, en este caso con pensamiento científico. ¿Cómo eligen esa otra cosa con la que juegan sus textos? No, yo primera otra vez, estos exámenes orales. Mientras, hasta ahora me ha pasado así, no sé si el próximo proyecto va a ser igual el proceso, pero hasta ahora lo que yo hago para poder ver esa peli que me voy armando es nutrirme. Nutrirme del arte y de la ciencia y de lo que sea, de la ensayística y del arte, de todas las disciplinas del arte. Entonces ahí aparecen danzas, aparecen música, aparecen poemas, aparecen ensayos, aparecen libros de ciencias duras, y aparecen, y después en el proceso de escritura algunos vuelven con un sentido, como en este caso, cada capítulo se abre con un pequeño poema que es en realidad disponer como verso y trabajar un poco esos versos, párrafos de un libro de biología marina. Y aparecen porque siento que en eso que leí, que era tan distinto, que todavía no era ficción, que todavía no era más que alimento, ya había algo que después, cuando está la ficción elaborada, digo, ay, mirá, cuando yo leí esto acá había una semilla que después se transformó en esto otro. Y elegir en ese caso los nombres de los capítulos y esos pequeños epígrafes capitulares, y ver cómo en las escenas elegidas en esa parte de la estructura funcionaba tan bien, en este caso la anatomía de los caracoles. Es parte del juego, digamos, es parte de mi juego. Lo mismo que citar un libro dentro del libro, o que un personaje lea o escuche determinada música. Yo para contestar esa pregunta voy a contar algo que me pasó hace poquito, porque ahí somos distintas, qué bueno. Sí, qué bueno. Ahora estoy escribiendo una novela desde el punto de vista de un perro. Y es un perro, y en la plaza se hace amigo de otros perros, y hay un perro, un boxer baboso que se llama Armando, que le encanta hacer poemas, pero malos, muy malos. Y el otro de los perros, que es un perro que ahora está en la calle porque era perro del bibliotecario del barrio, en mi narración ella pone cara de ¡ay, pobre! Está inventado por mí, debe haber alguno, pero perro de bibliotecario, el bibliotecario se muere, el perro está en la calle, es todo sarnoso, bueno, se hace amigo también de estos que unos van con paseador, porque hay todos niveles sociales de perros en mi novela. Entonces está Lilo, que es el protagonista,
que tiene este tema con los pésimos poemas que hace Armando, que no son tan horribles, pero son bastante malos, porque además yo no soy poeta, o sea, pongo cosas que se me ocurren a mí, y unas rimas reforzadas, malas, muy malas. Entonces yo estaba pensando que a mí me gustaría que el perro del bibliotecario, que se llama Oliver Twist, todo junto, sepa mucho de poesía. Y en un momento tienen que pedirle ayuda a un gato, porque es el único que puede leer las computadoras. O sea, los gatos pueden subirse a la falda de los dueños a leer las pantallas y los perros no los dejan. Entonces necesitan la ayuda de un gato, por supuesto no quieren pedirle ayuda al gato, pero le tienen que pedir. Y entonces aparece el tema de Armando haciendo malos poemas de gatos. Entonces yo estaba pensando, me gustaría que Oliver Twist sepa poemas buenos de gatos. Por supuesto pensé en los de T.S. Eliot, que se me cruzaron, pero mi memoria es tan mala que yo decía, ¿era T.S. Eliot? Sí, ¿no? Era T.S. Eliot. ¿Cuándo los escuché? Después me acordé que los escuché a los 21 años cuando vi Cats, la comedia musical, y de ahí fui a leer los poemas, o sea, así era, pero no me acordaba nada, tuve que googlear, gracias a Dios Google, porque voy todo el tiempo. Pero estaba caminando en una feria que me invitaron en Tandil y veo el libro nuevo que salió de, ya me va a venir, de los gatos, el que es todo amarillo, de la premio Nobel, así es mi memoria. Ustedes saben el trabajo que me da. Doris Lessing. Muy visual. De Doris Lessing, bueno. Me lo encontré ahí, estaba ahí. El libro sobre los gatos de Doris Lessing. Era lo que yo estaba buscando, digamos. Esto me pasa todo el tiempo. Yo necesito también, la intertextualidad me aparece. A mí Nassim Hikmet lo había leído también, pero no me acordaba nada que está en Piedra, Papel o Tijera. Apareció en esos días cuando yo estaba escribiendo esos capítulos, porque hay alguien que me los tira así por la cabeza, o sea, de esa manera se da mi intertextualidad. A mí también me pasa mientras yo estoy como pensando. Claro, yo estoy pensando y alguien me los tira, pero me los tira a ese nivel, así casi que me tropiezo con un libro y es el que yo necesitaba. Hay alguien que está de acuerdo conmigo, no sé quién es, pero... Qué bueno. Sí. Entre otras tendencias, este año, si ustedes ven el sitio del Máster en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Barcelona, ellos están cumpliendo 10 años y entonces le pidieron permiso a sus docentes y a algunos autores que identificaran algunas tendencias de la literatura infantil y juvenil del momento. Y bueno, también por eso les pregunté lo de lo visual, porque bueno, una de las tendencias que ellos identificaban ahí es mucha concesión a lo visual que tiene que ver también con un universo de la ilustración que está ganando un espacio grande. Bueno, si quieren podemos conversar sobre eso, primero podemos conversar sobre eso y después, porque todo esto de la intertextualidad me hace acordar de la palabra hipervínculo. También. Son cosas que podemos vincular así también de manera virtual. Pienso que a ustedes les toca ser escritoras en el universo de la galaxia del hipervínculo, de lo global, y cómo les resulta eso, si han tenido experiencias de encuentro con booktubers o gente que hace fanfiction, ¿qué les pasó? Si han tenido devoluciones de ese orden. Podemos hablar de esas dos tendencias primero, de esta cosa con la ilustración, con la imagen y después del universo virtual. ¿Querés que vaya yo? Dale. A mí, yo sé que son visuales las cosas que escribo, pero en realidad lo que me pasa es que soy, como decía Paula, soy tomada por lo que estoy contando y estoy tan presente en lo que estoy contando que me aparece visualmente y me aparecen también olores y texturas, y es como algo muy, muy fuerte, como realmente estar físicamente en lo que estoy narrando.
Con respecto, yo soy hipervinculada, yo tengo una mente sumamente dispersa y me cuesta seguir una línea, pero cuando estoy en esas situaciones donde estoy contando una escena, por eso voy mucho por escenas contando, estoy metida en eso y evito el hipervínculo, pero mi cabeza va, muchas veces abro archivos paralelos o escribo en papelitos, cosas que se me ocurren. Ahora me parece que la cabeza es hipervinculada. Sí, sí, Entonces, sí, en realidad el tema sí. no es si hay un clic. O Sí. sea, el problema es, por supuesto, se hará, supongo, y ya hay, ¿no? Pero digo, libros con hipervínculos que sean un clic. Pero en mi cabeza es un clic. Yo estoy hablando de algo y me aparece. Después tengo que decidir qué es pertinente y qué no es pertinente, pero no soy una persona que piense linealmente. A este perro que les contaba lo hago ser totalmente disperso a ver qué pasa, porque a ver hasta dónde llega, porque de verdad es mi manera de pensar. Yo asocio, y de repente digo, cierto que estaba hablando de esto y tengo que volver a donde estaba. No pierdo el hilo, pero me voy, o sea que en realidad el hipervínculo para mí es eso, el tema es volver a donde estabas, no irte hasta no tener la menor idea de qué estabas hablando. Pero... Sí. Sí, yo creo que también, más allá de la ilustración y todo el poder que tiene la ilustración, el cine, ¿no? El Claro, poder del cine claro, también. Claro. El cine es uno de los lenguajes que junto con la ilustración es de lo primero que consumen los chicos, el cine o, bueno, la animación, si querés. Y además porque viven mirando y mirándonos, ¿no? Entonces, y yo también vivo observando y también esto de buscar en todas partes, que no lo asocio solo, lo asocio a la historia familiar, a cómo eran. Yo vengo de una familia el otro día pensamos somos cuarta generación de lectores. Nunca hubo un mango, pero libros sí. Era como de hecho, bueno, hace poco falleció mi abuela y la última conversación que tuvo con mi mamá, pocas horas antes, fue sobre autores y libros. O sea, libros, como mi mamá me mandó un WhatsApp, libros hasta el final. Y cuando uno lee y conversa, aparecen recomendaciones de todo tipo, porque es recomendar tal novela, pero tal ensayo, pero tal obra de tal pintor, pero tal canción, pero si lees esto y escuchas esto, entonces no puedes dejar ver el cine de tal. Y es una red, como decía alguna vez Lili Bodoc, la escuché decir, todo texto es un intertexto. Está buenísimo saber que uno parte desde ese abono, ¿no? Uno parte a escribir y a aventurarse a estos proyectos así, que no sabes cuándo terminan y que sabes que vas a estar tomada por esta historia, sabiendo que abajo de lo que estás escribiendo hay tantas vidas, hay tanto, y tanto por descubrir también en el juego de la escritura y en ese placer, que me parece que si en el entre líneas uno logra mínimamente a un lector transmitirle esa pasión por todo lo que han hecho antes que nosotros, es divino encontrarlo como lectora. ¿Y te encontraste con lectores que hayan hecho experiencias como booktubers, como gente que haya hecho fanfiction? ¿Hicieron Sí. fanfiction? ¿Fanfiction qué es? Qué buena pregunta.